de nuestra protagonista de hoy fue una infancia de silencios y preguntas, de dudas que quizá a partir de ahora, en este juicio, empiecen a tener respuestas, dudas vitales sobre las que ese hombre que van a ver puede tener la llave. Inés Madrigal, una niña robada, ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados por primera vez en España al doctor Eduardo Vela. Le acusa de ser quien en 1969 le entregó a su madre adoptiva, habiéndole arrancado previamente de su madre biológica, a la que no ha logrado encontrar. La Fiscalía pide para él 11 años de cárcel. Estamos asistiendo a un momento histórico con este juicio que comenzó ayer, porque como la de Inés, hay centenares de historias en España, dramas de un tiempo en el que robar niños recién alumbrados a sus madres fue una práctica extendida e impune. Un caso, el de Inés, que hay que poner en contexto, porque hasta ahora, hasta este momento, la Fiscalía General del Estado ha archivado el 75% de las más de 2.000 causas de bebés presuntamente robadas que ha recibido desde el año 2011. Esta mañana, aquí en Buenos Días Aragón, nos queremos adentrar en esa realidad y lo vamos a hacer con una periodista que es autora de una tesis de la Universidad de Zaragoza que ha analizado el tratamiento informativo de estos casos, el de los bebés robados. Es nuestra compañera de informativos, Ana Mancho, y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes. Hablamos además de una de las asignaturas pendientes de la dictadura de Franco que ahora puede comenzar a resolverse. Ana Mancho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a aclarar terminología. Sí, porque lo primero... ¿Qué es un bebé robado y qué diferencia hay con una adopción ilegal, por ejemplo? Eso es, hay que distinguir entre los falsos inscritos, es decir, que muchos niños pudieron ser o pueden estar inscritos como biológicos, como es el caso de Inés Madrigal, pero lo que hay que demostrar es que previamente esos niños han sido robados. Es decir, que tenemos 4 casos. Tenemos niños robados, niños dados voluntariamente por sus madres bajo coacciones, porque hay que entender la situación social del momento, niños inscritos como biológicos que realmente no lo son y niños adoptados. Realmente hay 4 casuísticas y entonces hay que distinguir entre si esos niños previamente han sido robados o dados voluntariamente, insisto, en la mayoría de los casos por coacciones por sus madres biológicas. ¿Cuestiones y motivos ideológicos sí, o motivos económicos también? Las dos cosas, porque los robos comienzan en la guerra civil por una cuestión ideológica. Todo está muy influido por las teorías del jefe de los servicios psiquiátricos del ejército, que era Antonio Vallejo Nájera. Él decía que la época de máximo esplendor de la civilización española había sido el siglo de oro y que a partir de ese momento había caído en decadencia. Y para conseguir la regeneración había que eliminar el gen rojo. Entendía que lo portaban las personas seguidoras de los anarquistas, los socialistas, los comunistas, y para legitimar estas teorías se le hace una serie de investigaciones sobre seres humanos en los que, y cito textualmente, él intenta buscar la proporción del fanatismo marxista en los inferiores mentales y la proporción de psicópatas antisociales en las masas marxistas. Esto lo hace en el año 38, no hace tanto tiempo. Y entonces él concluye que, dadas sus características biológicas, el comunismo únicamente puede difundirse entre las razas degenerativas e incultas que carecen de confianza en su destino, desposeídas de valores propios, incapaces de perfeccionarse. Y de esta manera él dice, bueno, si eliminamos, si segregamos socialmente a estas personas de la sociedad, podremos liberarla y podremos regenerar el país. Y por eso empiezan los robos en la guerra civil, prácticamente pues en las cárceles, en los pelotones de fusilamiento, cuando los menores que la República llevó al extranjero, al repatriar a esos menores, también se producen esos robos, se crea toda una legislación franquista, se crean leyes que permiten estas apropiaciones y todo esto pues son los primeros robos, que son desde el año 36 hasta los años 50. Y a partir de esa época empieza un segundo periodo en el que hablamos ya de una cuestión más moral. Ya no son los hijos de las republicanas, sino los hijos de la pobreza y de la vergüenza, de aquellos que no podían ser mantenidos por sus familias por razones económicas y los que procedían de relaciones fuera del matrimonio, de madres solteras. Entonces va evolucionando hasta el año 87, en el que entra en vigor una ley, que es la ley de adopciones, que dice en su preámbulo, yo creo que es muy significativo, venía a frenar el odioso tráfico de niños denunciado en los medios de comunicación. Es decir, la ley del año 87, que ya estamos en democracia, reconoce que en España las adopciones no se hacían de forma legal. Y en todos ese momento los casos. Es cuando se rompe esa especie de círculo de silencio. Sí.
y de pacto de silencio que había existido desde entonces. Sí, la fiscal Lorena Álvarez Taboada, que es la primera fiscal que se encargó de gestionar estas denuncias, dice que prácticamente desaparecen en el año 87. Puede haber algún caso aislado y de hecho los afectados siguen peleando a los juzgados porque se reconozcan casos posteriores a ese año, pero normalmente se sitúa ese año 87 como un poco el punto de inflexión, es ese momento. Estamos hablando de todo un entramado, una red criminal perfectamente organizada, sobre todo al final del tiempo, ¿no? En torno a los años 80, que fue cuando acabó. Sí, exactamente, porque en este segundo periodo entran esas condiciones morales y económicas, ya se convierte en un tráfico de bebés, porque sabemos que los bebés no se daban gratuitamente, se daban por lo que valía o podía llegar a valer un piso en aquella época. Dependía también de la posición económica de los padres adoptantes, que siempre eran familias de buena posición social porque tenían que tener solvencia económica para poder comprar bebés. Entonces, de esos motivos ideológicos se pasa a ese tráfico de bebés, en donde se supone, porque hasta que judicialmente no se demuestre no lo podemos afirmar fehacientemente, pero donde se supone que había una red criminal en la que los niños iban de un lado a otro. Es decir, un niño que nacía en Zaragoza podía llegar a Canarias, como se ha demostrado aquí. El juzgado número 5 de Zaragoza demostró que un niño que había nacido en Zaragoza fue dado en adopción o vendido a una familia de Canarias. O niños que iban de Madrid, iban a Valencia, es decir, que había todo un entramado, porque evidentemente un médico o una monja solos no pueden hacer todo esto, sino que tiene que haber toda una red que permitiera este movimiento, ¿no? Estamos hablando de una de las asignaturas pendientes del régimen de Franco. Claro, exactamente, porque todo esto se produce en dictadura y al final forma parte de los crímenes del franquismo, independientemente de que tenga que ver la Iglesia Católica, porque los afectados están divididos en dos, ¿no? Es decir, hay unos que sí que consideran que todo forma parte de la memoria histórica y otra parte que considera que no, que esto es una cuestión de unos cuantos médicos y del estamento religioso, tampoco de todo, evidentemente. Sí que hay que tener en cuenta que todo esto se hizo con un telón de fondo que es la dictadura, permitido desde las altas instituciones del Estado y sobre todo con una Iglesia a la que Franco le dio poderes absolutos, porque cuando acabó la guerra España volvió a ser el pueblo elegido por Dios para expandir la religión católica, de manera que la Iglesia tuvo un poder importante y todas las religiosas estaban en los hospitales, en las clínicas y en los centros donde se llevan a cabo este tráfico de menores. Vamos a conocer un caso concreto, que es el caso protagonista del juicio que en estos momentos está desarrollando en Madrid. Es Inés Madrigal, es la única que ha conseguido llegar a un juicio oral y nos cuenta cómo busca a su madre biológica y sobre todo lo que su madre le contó de todo lo que había ocurrido hace años. El día 25 de julio del año 2010, yo hojeando El País me encuentro un artículo de Antonio Barroso y de Juan Luis Moreno, junto con su amigo Juan Luis Moreno, en el cual cuenta Antonio Barroso que ha sido comprado a plazos a una monja en Zaragoza. El doctor Eduardo Vela era el director médico de la Clínica San Ramón. La Clínica San Ramón estaba en el Paseo de La Habana de Madrid, el número 143, y era como un chalet donde había solamente 6 habitaciones. De esas 6 habitaciones podían haber unos 70 nacimientos a la semana, ¿no? Entonces, pues este señor se dedicaba de alguna manera a conseguir niños, a personas que así lo requerían, ¿no? Así lo necesitaban, ¿no? Presuntamente, pues se dedicaba a conseguir niños a las familias que así se lo solicitaban. El doctor Eduardo Vela, efectivamente, que era el director médico de la Clínica San Ramón de Madrid y por un favor, por decirlo así, y no liarme demasiado, por un favor conoce a mi madre a través de un jesuita, el padre Félix Sánchez Blanco, y le dice que le va a preparar, que tiene un bebé, que ha pensado que el bebé de una chica de familia adinerada que los padres no quieren que se quede con él, que ha pensado que se lo puede dar a ella, y que le va a hacer un embarazo falso con cojines, le va a hacer un embarazo falso con cojines y que simule que está que tiene náuseas, que le duele la cabeza, que no quiere salir, que no se arregle mucho. Todo esto, según cuenta mi madre siempre, son las directrices que le da Eduardo Vela a ella, ¿no? Y ya la siguiente vez la vuelve a llamar una segunda vez. A ella no le hace mucha gracia lo de, según contaba, lo de simular el embarazo. Y entonces a la semana siguiente la vuelve a llamar y le dice que se presente en la clínica
con ropa de bebé recién nacido y con un cochecito. Y bueno, pues es ahí donde Eduardo Vela le entrega a un bebé, una niña, que soy yo, ¿no? Le dice, antes le dice que no llame a ningún médico si tengo algún tipo de problema, porque pensamos que era 7 mesina porque era muy pequeña, y que me tuviera en el cochecito con bolsas, con botellas de agua caliente, ¿no? Simulando lo que es una incubadora, ¿no? Y que no llamara a ningún médico, solamente a él si me ponía enferma. Yo tengo muy claro que Eduardo Vela lo más probable es que no entre en prisión. Entonces, además, tampoco necesito verlo en prisión, no es una cuestión de venganza. Lo he dicho muchas veces, las madres quieren encontrar a sus hijos antes que meter a un culpable en la cárcel o una indemnización, y a los adoptados nos pasa lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé perfectamente que no voy a recibir emolumento alguno, aunque la Fiscalía haya pedido 350.000 euros para mí, ¿no? Ya que Eduardo Vela en el año 85, una vez que le cierran la clínica en el 82, lo pone todo a nombre de su mujer, ¿no? No es realmente lo que busco es que nos cuente qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces espero que de alguna manera la sentencia pues reconozca que en este país durante 60 años, durante 60 horribles años estuvieron comprando y vendiendo bebés, ¿no? Y muchos de ellos fueron robados a familias que los querían, ¿no? Y que eso no prescribe. La reparación moral, ¿no? Lo que se busca, claro. Lo que nos contaba Inés, en el fondo, es la mecánica habitual de lo que solía pasar, ¿no? Sí, en este caso además es un caso muy claro porque en el certificado, en el registro civil, consta ella como biológica de una mujer que era estéril. Está el médico que ha firmado el certificado de nacimiento falso y está la madre adoptiva que dice, él me dio un bebé, me dijo que si se ponía malo que solo le llamara a él, que me pusiera cojines, que no fuera a la peluquería, que no me pintara y que simulara que tenía náuseas. Es decir, le hizo simular todos los síntomas, ¿verdad?, de un parto. Pero claro, ¿cómo se justificaba todo esto ante la madre biológica o la familia biológica en este caso también? En este caso y en otros muchos. Claro, en la mayor parte de los casos a las madres biológicas les decían que los niños habían muerto. A veces hacían partos dormidos para que las madres no supieran o no oyeran el llanto del niño. En otros casos sí que oían el llanto del niño y después les decían que a las horas se había puesto malo y muchas veces no podían ni verlos. Es decir, que hay casos aquí en Zaragoza, yo ahora tengo en mente un caso de una persona de una clínica privada que dio a luz. El médico le dijo que se había puesto malo y durante 2 días no le dejó ir ni siquiera a la incubadora y a los 2 días le dijo que había muerto. Ella dijo, yo no me voy del hospital o de la clínica en este caso hasta que no me enseñen el bebé. Y dice que se pegó desde las 11 de la mañana que le daban el alta hasta las 6 de la tarde esperando a que le enseñaran su bebé. Y al final le enseñaron un bebé, dice que le bajaron a un sótano y se lo enseñaron a lo lejos, un bebé que podría ser ese u otro. Porque además en esa clínica de donde estamos hablando, la clínica Santa Cristina, que también estaba gestionada por el doctor Eduardo Vela, apareció un bebé en un congelador. Esto lo descubrieron María Antonia Iglesias y Germán Gallego, que eran periodistas de Interview. Entonces, se supone, porque lo he dicho antes, hay que hablar de supuestos hasta que la justicia no demuestre lo contrario, se supone que había un bebé congelado que es el que enseñaban a las madres cuando ellas reclamaban ver a sus hijos. Esta es la historia, esto es lo que sucedía y hoy es un día histórico porque ha llegado el primer juicio oral. Nuestra compañera Noemí San Juan ha podido hablar en Madrid con el abogado de Inés Madrigal, Guillermo Peña. El caso de Inés Madrigal es hasta ahora el primero que llega a los tribunales y para hablar de ello nos acompaña su abogado Guillermo Peña. Buenos días. Buenos días. Supongo, Guillermo, que satisfecho porque este caso haya prosperado. ¿Qué es lo que hace que se haya llegado hasta la fase oral? Pues lo que distingue a este caso de las demás principalmente es la valentía de la madre adoptiva, entre comillas, de Inés Madrigal, doña Inés Pérez, que en paz descanse, que confesó a su hija que no era su madre y que tuvo la valentía de relatar cómo la niña fue regalada por el acusado en este procedimiento a sus padres adoptivos. Al estar las dos partes del problema, quiero decir, el implicado presuntamente y la persona que se la llevó, es lo que ha podido darle una celeridad suficiente a la investigación para llegar al punto en el que estamos.
¿Qué efectos puede tener este juicio para el resto de afectados, para el resto de casos? Bueno, el efecto que puede tener es, por una parte, más psicológico que jurídico, porque en caso de ser estimada la denuncia y de producirse una condena, por primera vez en España, en la historia de España, habría una condena cuando fuera firme, y ya no se podría hablar más de especulaciones, sino de que esto ocurría. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos, y muy pendientes estaremos a la espera de qué sucede con este primer juicio de los bebés robados. Solo uno ha llegado a juicio oral de los aproximadamente 3.000 casos que se sospecha pudieron ocurrir o del que hay algún tipo de dato. ¿Por qué tan pocos? ¿Por qué solo uno? ¿Por qué ha tardado tanto en llegar a un juicio oral? Sí, bueno, lo primero, con respecto a los datos, la Fiscalía General del Estado se han presentado desde 2011, que es cuando se comenzaron a investigar. Hubo previamente, el juez Garzón intentó hacer una investigación en el año 2008, él fue inhabilitado por investigar los crímenes de franquismo existiendo la ley de amnistía, por lo tanto aquello cayó en saco roto. El siguiente momento de investigación fue el año 2011, cuando 261 personas se presentaron en la Fiscalía y presentaron 261 casos, y hasta hoy, hasta marzo de 2018, en la Fiscalía se han presentado 2.100 denuncias. En Aragón han sido 36. De esas 2.100 denuncias, el 75% fueron archivadas directamente por la Fiscalía, porque solo se han judicializado 522. A estas hay que sumar las presentadas en los juzgados, por lo tanto, en total contabilizamos unas 3.000 denuncias. Efectivamente, como dices, solamente ha llegado una a juicio oral, porque lo que decíamos es un caso muy claro. El registro civil está falsificado, lo que consta no es cierto. Se ha podido demostrar vía ADN que Inés Madrigal no es la hija de Inés Pérez. El médico reconoció en la fase de instrucción que la firma, porque él firmó el certificado de nacimiento, es suya. Ayer lo negó, pero en fase de instrucción lo reconoció. Y además la madre adoptiva, que murió en el año 2017, murió el año pasado, pero pudo testificar. Hubo un careo con el doctor Vela en el que dejó claro que a ella le habían regalado un bebé. Con lo cual, hay tantos indicios que es muy difícil, o es prácticamente imposible, que se pueda cerrar. Sin embargo, ha habido un caso parecido en Burgos que sí que se ha cerrado por el tema de la prescripción. Y ahí entramos... hay delitos que no deberían prescribir, ¿no? En el sentido en el que la consecuencia del delito todavía permanece, porque esa persona sigue secuestrada por alguien que no son sus padres. Es que aquí hay dos corrientes jurídicas. Por una parte, los que consideran que el plazo de prescripción tiene que comenzar a contar cuando se cometió el delito o cuando la persona víctima del delito tiene mayoría de edad, o lo que dice la Fiscalía General del Estado y defiende también el Tribunal Supremo, que es que el delito es delito de detención ilegal con carácter permanente, que significa que el plazo comienza a contar cuando la persona sabe que ha sido víctima de ese delito. Y eso es lo que ha aplicado la Audiencia Provincial de Madrid. Ha dicho, este caso no prescribe porque Inés ha sabido hace muy poco que es una niña robada, bueno, o presuntamente robada, y por lo tanto los plazos de prescripción no se han cumplido, y por lo tanto el caso no se puede archivar. Pero ha habido otro caso en Burgos exactamente igual, que se ha archivado porque allí en ese caso han aplicado la primera prescripción, la prescripción desde que se comete el delito. Entonces, estamos viendo que a nivel jurídico no se está llevando la misma línea en todas partes de España, pero si seguimos el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado, hay que considerarlo delito de detención ilegal permanente, por lo tanto no prescrito. Ana Mancho, una última cuestión, tenemos muy poco tiempo, pero ¿cuál puede ser el camino de la solución a todo este frente abierto? Bueno, pues principalmente que se investigue, porque la mayor parte de las causas no se archivan por prescripción, se archivan por falta de pruebas. Entonces, lo que piden sobre todo es que haya una investigación real, que se creen unidades policiales, incluso una ley que considere los robos de bebés como un asunto de Estado y que se empiece a investigar realmente. Y después, evidentemente, que se consideren, si no como delito de detención ilegal de carácter permanente, de lesa humanidad, porque se considera que hay como un ataque sistemático contra un sector de la población por razones políticas y económicas. Y en este caso serían casos imprescriptibles porque son de lesa humanidad. Entonces, investigación real en archivos y sobre todo que se consideren imprescriptibles. Ana Mancho, muchas gracias. Gracias. Hemos querido hacer una fotografía de la situación y también explicar por qué es histórico este momento con el primer juicio oral en relación con los bebés robados. Gracias y buenos días. Gracias. No se vayan enseguida, tiempo para la reflexión. Antes, como siempre, repasamos en titulares algunas de las informaciones de este día.